Hola, en este video vamos a hablar sobre el derecho sucesorio. Para comenzar, vamos a hablar sobre la sucesión de causa de muerte. ¿Qué podemos decir que la sucesión por causa de muerte? Es el modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta, o sea, el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles o una cuota de dicho patrimonio. ¿Y qué podemos decir de este modo de adquirir? Es un modo de adquirir derivativo. El derecho del asignatario viene determinado por el derecho del causante. Los herederos o legatarios no podrán adquirir otros bienes y derechos más que aquellos que realmente eran propiedad del causante. En la sucesión por causa o muerte, al igual que la tradición, ya que ambos son modo de adquirir derivativos, se aplica el adagio que nadie puede transferir ni transmitir más derechos de los que tiene. En el derecho civil se suele usar la palabra transmitir para referirse a la sucesión por causa o muerte. Por ejemplo, esta persona le transmitió sus derechos. Y el verbo transferir se utiliza cuando es por un acto entre vivos, por ejemplo, la tradición de una cosa de una persona a otra. Esta distinción semántica simplemente la nombro para que la tenga en consideración entre la palabra transmitir y la palabra transferir. Bueno, ¿qué más podemos decir de la sucesión por causa de muerte? Es un modo de adquirir por la causa de muerte, como su nombre propio lo indica. Se trata de un modo de adquirir que opera al producirse la muerte de una persona. Y el único que opera de este modo. Es un modo de adquirir a título gratuito, es un modo de adquirir a título universal, como el caso de la herencia, o a título singular, como el caso del legado. Y opera para el verdadero heredero que adquiere el derecho real de herencia, de pleno derecho. En el caso de los legatarios de especie de una cosa singular, adquieren el derecho real de dominio. Y en caso del legatario de género, se adquiere un derecho personal. Entonces hay que distinguir. En el caso del verdadero heredero, adquiere el derecho real de herencia. En el caso de los legatarios, hay que distinguir si es un legatario de especie de una cosa singular, adquiere el derecho real de dominio. Y en el caso de los legatarios de género, adquiere un derecho personal. Bueno, aquí vemos el artículo 951 del Código Civil que dice, modo de adquirir por sucesión de causa de muerte. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. Es el título universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 pesos fuertes o 40 faenas de trigo. Bueno, como hemos dicho, a título universal el caso de la herencia y a título singular el caso del legado. Y el caso del heredero adquiere el derecho real de herencia y el caso del legatario, hay que distinguir si un legatario de una especie o cuerpo cierto, eh, aquí adquiere el derecho real de dominio. Y en el caso del legatario de género, adquiere un crédito, un derecho personal. En todo caso, todo esto lo vamos a explicar más adelante. Simplemente lo estamos adelantando. Y que ahora vamos a hablar de los tipos de sucesiones. Está la sucesión testada, la sucesión avis testado o intestada y la sucesión mixta. La sucesión testada es aquella en que los asignatarios, es decir, los llamados a suceder al causante, son determinados por él mismo, a través del acto jurídico denominado testamento. La sucesión avis testato o intestada es aquella en que la ley determina cuál será el destino de los bienes al fallecimiento del causante. Y la sucesión mixta, la sucesión en los bienes de una persona puede ser parte testamentaria y parte intestada. En la realidad práctica, la mayoría de las sucesiones son sucesiones habitestado o intestada, ya que la mayoría de la gente no establece un testamento. Por lo tanto, se aplicarían las reglas del Código Civil para la distribución de los bienes. Ahora vamos a hablar del derecho real de herencia. Es un derecho muy importante cuando se habla de la sucesión. ¿Qué podemos decir que es? El derecho real de herencia es aquel que tiene por objeto la universalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta o una cuota de ellos.
¿Y qué podemos decir de este derecho real de herencia? Es un derecho real que se origina con la muerte del causante, que adquiere el heredero por sucesión por causa de muerte. Es decir, este derecho real nace con la muerte del causante, no antes, nace al momento de la muerte del causante. Este derecho real de herencia es un derecho real distinto al dominio, no se tiene que confundir, son de dos derechos reales distintos. La herencia constituye una universalidad jurídica, y hay que recordar que las universalidades jurídicas se caracterizan porque son un continente distinto de su contenido. Y la herencia está formada por el patrimonio del causante que tenía en vida, lo cual se conforma tanto por lo activo, o sea, los bienes que tenía, como el pasivo, o sea, las deudas que tenía. Y el derecho real de herencia tiene una vida efímera. Nace con la muerte del causante y termina al dividir la herencia. Y tiene una acción real que la protege. Como todos los derechos reales, tiene una acción asociada y aquí estaría la acción de petición de herencia. Ahora veremos la posición del derecho real de herencia. Está la posición legal, la posición material y la posición efectiva. La posición legal de la herencia es la que se confiere por el solo ministerio de la ley a los herederos. Es aquella que se adquiere por ser el verdadero heredero. Es decir, solo la puede adquirir el verdadero heredero por el hecho de operar la sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte permite la adquisición del derecho real de herencia, pero también de la posición legal de herencia. Esta se refiere al artículo 722 del Código Civil, que dice: la posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. El que válidamente repudia una herencia se entiende de no haberla poseído jamás. En resumen, la posesión legal de la herencia le corresponde al verdadero heredero. Por ejemplo, muere el causante, imaginemos que sería el padre de una familia, y su hijo tendría la posesión legal de la herencia. ¿Por qué? Porque es el heredero. La posesión material, en cambio, es la tenencia material de la herencia con ánimo de señor y dueño. La posesión material del derecho a la herencia, imaginemos por ejemplo, una persona está muy enferma, está a punto de morir y tiene un cuidador. Entonces, la persona que está enferma muere. Y el cuidador se queda con las cosas, imaginemos la casa, el auto y todo eso, porque según él cree que merece tener algo de ese patrimonio porque dedicó mucho tiempo al cuidar a esta persona y su hijo no se hizo cargo, imaginemos. Entonces, detenta materialmente la herencia con ánimo de señor y dueño, a pesar de que no es el verdadero heredero. Entonces aquí se pueden dar casos interesantes. Puede haber casos en que la posición legal de la herencia no coincida con la posición material. O puede haber casos en que sí coincida la posición legal de la herencia con la posición material. Bueno, y también está la posición efectiva de la herencia. La posición efectiva de la herencia es aquella que se otorga por resolución judicial o administrativa a quien tiene apariencia de heredero. Si la sucesión es intestada, es por medio de resolución administrativa ante el registro civil, y si es sucesión testada, es por medio de resolución judicial ante el juez civil. Aquí un falso heredero puede obtener la posición efectiva, lo que habilitaría para adquirir por prescripción. En resumen, lo que hemos dicho, un falso heredero podría, sobre la base de estas dos últimas posiciones, o sea, en base de la posición material o efectiva, adquirir por prescripción el derecho real de herencia. Hay que recordar siempre que la posición legal solo es respecto del verdadero heredero, aun cuando éste lo ignore. Hay casos en que la posición legal le corresponde a quien es heredero y que no necesariamente coincide con la posición material, como habíamos nombrado. A veces pueden coincidir de que la posición legal tenga también la posición material o que la posición material la tenga otra persona y que esa otra persona se crea como verdadero heredero, pero en verdad no lo es. Pero esa persona que es falso heredero y que cree que es verdadero heredero podría llegar a adquirir el derecho real de herencia por medio de la prescripción. Ahora vamos a hablar del siguiente tema relacionado con lo anterior, que es la prescripción adquisitiva del derecho real de herencia. Está la prescripción adquisitiva extraordinaria, es aquella que no requiere ningún título y el plazo de prescripción es de 10 años. En la prescripción adquisitiva ordinaria, el plazo de prescripción es de 5 años y se puede adquirir por esta vía cuando está de buena fe.
Esto es, la convicción de quererse heredero. Entonces, estando de buena fe y teniendo justo título, que en este caso es la posición efectiva, ella podría adquirir por prescripción adquisitiva ordinaria. Entonces imaginemos que alguien, eh, el mismo caso del cuidador, haya detentado la cosa por 10 años y nadie haya reclamado, entonces la habría adquirido el derecho real de herencia por medio de la prescripción extraordinaria. En cambio, imaginemos que alguien haya sacado la posición efectiva y haya transcurrido 5 años, habría adquirido el derecho real de herencia por medio de la prescripción adquisitiva ordinaria. Ahora me gustaría ver el artículo 604 del Código Civil, que dice, no es justo título, 1. El falsificado, esto es, el no otorgado realmente por la persona que se pretende. 2. El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra, sin serlo. Tercero, el que adolece un vicio de nulidad, como la enajenación, que, debiendo ser autorizada por un representante legal o por un decreto judicial, no lo ha sido. Y 4. El meramente putativo, como el del heredero aparente, que no es en realidad heredero. El del legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior. Sin embargo, al heredero putativo, a quien por decreto judicial o resolución administrativa se le haya otorgado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto o resolución, como al legatario putativo el correspondiente acto testamentario que haya sido legalmente ejecutado. Entonces, como vemos, como dice expresamente el artículo 604 del Código Civil, al heredero putativo que se le haya otorgado la posición efectiva le servirá como de justo título. Ahora veremos la tradición del derecho real de herencia. El derecho real de herencia también se puede adquirir por tradición, pero para que esto ocurra, se requiere del supuesto de que primero se haya producido la apertura de la sucesión, ya que el derecho real de herencia nace con la muerte del causante. Habíamos dicho eso anteriormente. El derecho real de herencia nace con la muerte del causante y ahí nace este derecho real y eso nos permite después hacer la tradición de este derecho real si nosotros queremos. Ahora bien, es importante decir que no son posibles los pactos de sucesión futura porque adolecen de objeto ilícito. Cuando hablamos de pactos de sucesión futura, serían hacer actos jurídicos, por ejemplo, la tradición del derecho real de herencia antes de que muera el causante. Eso está prohibido. Eso adolece objeto ilícito y no es posible en nuestro sistema jurídico. ¿Quién puede efectuar la tradición del derecho real de herencia? Puede efectuarlo el heredero. Él es el titular del derecho real de herencia. Por lo tanto, el heredero podría efectivamente efectuar la tradición del derecho real de herencia. ¿Cómo efectuamos la tradición del derecho real de herencia? Hay que decir que el derecho real de herencia no es mueble o inmueble, por lo que se aplica el Estatuto General, que sería el Estatuto de los Muebles. Vamos a efectuar la tradición del derecho real de herencia a través de la entrega del título, que equivale a la entrega real o ficta del derecho, no a través de la inscripción propia de los bienes inmuebles. El título puede ser gratuito si es una donación u oneroso si se trata de la venta del mismo. Ahora veremos el artículo 688 del Código Civil que dice, el caso de disposición del inmueble hereditario. Este artículo regula la disposición del mueble hereditario. No estamos hablando de la disposición del derecho real de herencia, no. Estamos hablando de la disposición del inmueble hereditario y que tiene que concurrir una serie de requisitos. En el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva, aquí el Código Civil dice posesión efectiva, pero tuviera que haber dicho posesión legal. Entonces, la posesión legal de ella se confiere por el Ministerio de la Ley al heredero. Pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no proceda, y aquí están los requisitos, primero, la inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que otorgue la posesión efectiva. El primero, ante el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento. Y la segunda, en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Segundo, las inscripciones especiales prevenidas en el inciso primero y segundo del artículo presente. En virtud de ellas, podrán los herederos disponer en consumo de los inmuebles hereditarios.
Por lo tanto, si son varios herederos, todos ellos tienen que estar de acuerdo para disponer del inmueble. Y por último, la inscripción prevenida en el inciso tercero. Sin esta, no podrá el heredero disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le haya cabido. Ahora explicaremos de mejor manera este artículo. Bueno, para la disposición de un inmueble hereditario, la primera inscripción es del decreto de la posesión efectiva. Si son varios inmuebles, se deberá inscribir el decreto de posesión efectiva en cada uno de sus respectivos conservadores de bienes raíces. Ya hecha la primera inscripción, que es la inscripción del decreto de posesión efectiva, hay que realizar la segunda inscripción, que es la inscripción especial de herencia. El decreto que otorga la posesión efectiva va a señalar quiénes tienen la calidad de herederos. Por lo tanto, se debe solicitar al conservador que inscriba a nombre de todos aquellos a quienes se le ha otorgado la posesión efectiva, efectuando la inscripción especial de herencia. Realizada la inscripción especial de herencia, se podrá disponer del bien inmueble, pero de común acuerdo. Por eso la ley dice que debe ser de consuno, o sea, de común acuerdo de los herederos. En caso contrario, la venta sería nula. Y aquí se forma una comunidad. Por lo tanto, todos tienen que estar de acuerdo para disponer de este bien inmueble hereditario. ¿Qué sucede si no hay acuerdo en la venta de un bien inmueble? Quizá ante la negativa de venta de algunos herederos, porque como todos tienen que estar de acuerdo, quizá alguno se niegue a vender, quizá sea prudente una partición, lo que finaliza con la adjudicación de este inmueble a un heredero o a un tercero. Y solo una vez que se inscriba el acta de adjudicación de la partición, se podrá celebrar la venta. Esto tiene su riesgo, ya que quizá el juez adjudique el bien a un heredero que no quiera vender. Por lo tanto, esta tercera inscripción sería opcional, sobre la base que haya habido partición, y por lo general se evita llegar a este punto. Mejor llegar a un acuerdo entre los mismos herederos para vender el inmueble que llegar a la partición. Ahora me gustaría ver qué son los asignatarios. El asignatario es aquel que tiene derecho a suceder al causante en todos o una cuota de sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o bien en una o más especies o cuerpos ciertos. Las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular se llaman legados. Y el asignatario de la herencia se llama heredero y el asignatario del legado se le llama legatario. Ahora veremos las etapas de la sucesión, y son tres: la apertura, la delación y la aceptación o repudiación de la asignación. Vamos a comenzar con la apertura. La apertura de la herencia se produce con la muerte del causante. Y como dice el artículo 955 del Código Civil, la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte, en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvo las excepciones legales. Bueno, en la mayoría de los casos, la apertura coincide con la muerte natural de la persona, salvo en el caso de la muerte presunta, en donde la apertura se produce en el momento posterior, específicamente cuando se otorga el decreto provisorio de los bienes del desaparecido. Ahora hablaremos de la delación. La delación consiste en el actual llamamiento que realiza la ley o el testador en orden a pronunciarse a aceptar o repudiar el derecho real de herencia o una asignación. ¿Y qué dice el artículo 956 del Código Civil? La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. Y aquí me gustaría hablar del caso de las asignaciones condicionales. La regla general es que la delación se va a producir al momento de la apertura, o sea, al momento de la muerte de la persona. La excepción sería las asignaciones condicionales, en la cual la delación se va a producir en un momento distinto a la apertura. La delación se va a producir cuando efectivamente se cumple la condición. Y por último está la aceptación o repudiación. Para adquirir la asignación hay que manifestar la voluntad de aceptarla o repudiarla. Hay que recordar que la herencia, por ejemplo, es una universalidad jurídica. Está conformada por el activo y el pasivo. Y a veces conviene aceptar la herencia porque imaginemos que tiene mucho activo y poco pasivo. Entonces ahí conviene. Hay otros casos que hay herencias que tienen mucho pasivo y poco activo.
Y cuando hay mucho pasivo, significa que hay muchas deudas. Entonces, si hay una gran cantidad de deudas, no nos conviene aceptar la herencia. Ahí sería conveniente rechazarla. Si bien es cierto que se debe aceptar la asignación para suceder, también es cierto que esto opera con efecto rotativo. Es decir, esto implica que el derecho real de herencia nunca ha quedado y va a quedar sin titular. En el fondo, la aceptación se produce y se retrotrae inmediatamente al momento de la apertura. Esto significa que en ningún momento la sucesión queda sin titular. El artículo 1225 del Código Civil dice: todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. Exceptúanse las personas que no tuvieran la libre administración de sus bienes, las cuales no podrán aceptar o repudiar sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales. Se les prohíbe aceptar por sí solas, aún con beneficio de inventario. El inciso 3 es importante porque dice: el marido requerirá el consentimiento de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal para aceptar o repudiar una asignación deferida a ella. Esta autorización se sujetará a lo dispuesto en los dos últimos incisos del artículo 1749. Hay que recordar que el artículo 1749 dice que la autorización de la mujer debe ser específica y otorgada por escrito o por escritura pública si el acto exigiere tal solemnidad, o interviniendo expreso o directamente en cualquier modo en el mismo. Y también se puede prestar por medio de mandato especial, que conste por escrito o escritura pública según el caso. Y también dice este mismo artículo en su inciso final que la autorización que se refiere de la mujer puede ser suplida por el juez previa audiencia a la mujer si se negare sin justo motivo. Y también puede ser suplida por el juez en caso de algún impedimento de la mujer, como la demencia, ausencia o alguna demora que se siga un perjuicio. Ahora veremos el caso de que el asignatario sustrae bienes de la sucesión. Esto lo contempla el artículo 1231 del Código Civil, que dice: el heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a una sucesión pierde la facultad de repudiar la herencia. Y no obstante, su repudiación permanecerá heredero, pero no tendrá parte alguna en los objetos sustraídos. En resumen, hay dos sanciones. Primero, pierde el derecho de repudiar la herencia, y segundo, también pierde el derecho sobre estos bienes sustraídos. El 1236 del Código Civil habla del caso de los asignatarios incapaces. Los que no tienen libre administración de sus bienes no pueden repudiar una asignación a título universal ni una asignación de bienes raíces o de bienes muebles que valgan más de un centavo sin la autorización judicial con conocimiento de causa. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuándo aceptar o repudiar la asignación? Bueno, el artículo 1226 del Código Civil dice: no se puede aceptar asignación alguna, sino después que se ha deferido. Pero ¿cuál sería el límite de tiempo? Hay que ver el artículo 1232 del Código Civil. Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de cualquier persona interesada en ello, a declarar si acepta o repudia, y hará esta declaración dentro de los 40 días subsiguientes al de la demanda. En caso de ausencia del asignatario o de estar situados los bienes en lugares distantes o de otro grave motivo, podrá el juez prorrogar este plazo, pero nunca más por más de un año. Si no existe un requerimiento judicial a los asignatarios, en este caso, el asignatario conserva su facultad de aceptar o repudiar mientras no se extingan sus derechos a la asignación. Un punto importante a destacar es que si otra persona adquirió por medio de prescripción, ya no podremos aceptar o repudiar la asignación. Ahora veremos los derechos que concurren en la sucesión. Está el derecho de transmisión, el derecho de representación, que es propio de la sucesión intestada, y el derecho de acrecimiento, propio de la sucesión testada. Comenzando con el derecho de transmisión, está en el artículo 957 del Código Civil, que dice: si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido.
No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Entonces, ¿cuál es el supuesto? El asignatario muere antes de aceptar o rechazar la asignación. Por lo tanto, muere sin haber hecho el uso de su facultad de opción que le corresponde para aceptar o repudiar la sucesión de su causante. Mediante el derecho de transmisión, se adquiere el derecho de aceptar o repudiar. Por ejemplo, el abuelo muere y el padre muere, pero sin aceptar o repudiar la asignación del abuelo. Entonces el hijo del padre acepta la asignación de su padre y adquiere el derecho real de herencia de su padre, y en ese derecho real de herencia está contenido el derecho de aceptar o repudiar la herencia de su abuelo, que él podría aceptarla o rechazarla. Pero para que tenga ese derecho, primero es necesario que acepte el derecho real de herencia del padre. Vamos a poner un ejemplo. Antonio muere dejando dos hijos, Juan y Pablo. Juan acepta su herencia, la de Antonio, y después Juan muere. Pablo muere antes de aceptar o repudiar la asignación de Antonio. Y Pablo tenía tres hijas, Miranda, Emilia y Emma. Estas tres hijas aceptan la herencia de Pablo, y solo Emma y Miranda aceptan la herencia de su abuelo Antonio. Para que ellos acepten la herencia de su abuelo Antonio, tendrían que aceptar primero el derecho real de herencia de Pablo, porque adentro de ese derecho real de herencia está el derecho de aceptar o repudiar la herencia de Antonio. Entonces, solo Emma y Miranda aceptan el derecho real de herencia del abuelo de Antonio. Y Antonio tenía dos hijos. Juan había aceptado la herencia, entonces se lleva el 50%, y Pablo no alcanzó a aceptar o repudiar la herencia. Por lo tanto, la otra mitad, ¿cómo se distribuiría? Bueno, como solo dos nietas aceptaron la herencia del abuelo, que era Emma y Miranda, por lo que el 1/3 restante, porque eran tres hijas, entonces un pedazo era para Emilia, que lo rechazó, otro pedazo era para Emma y otro era para Miranda, y solamente Emma y Miranda aceptaron la herencia del abuelo. Entonces, el 1/3 que Emilia rechazó se va a dividir por mitades. Una para Juan y la otra para Miranda y Emma. También me gustaría decir que el derecho de transmisión se aplica exclusivamente a los herederos y no a los legatarios. Es decir, los legatarios no son llamados en virtud del derecho de transmisión. Esto tiene la siguiente explicación. Para que opere la transmisión, se debe aceptar el derecho real de herencia del padre o de la madre. Los legatarios no adquieren el derecho real de herencia, sino que el derecho real de dominio, o un derecho personal, según sea el caso, pero no el derecho real de herencia. Ninguna persona que no adquiera el derecho real de herencia tendrá la posibilidad de aceptar o repudiar. Hay que recordar, para que el derecho de transmisión funcione, uno tiene que aceptar el derecho real de herencia del padre, que murió sin poder aceptar o rechazar la herencia. Y en ese derecho real de herencia del padre está el derecho de aceptar o repudiar la asignación del abuelo. Por lo tanto, es un prerequisito primero aceptar el derecho real de herencia del padre, para después poder aceptar o rechazar la asignación del abuelo. Ahora vamos a hablar del derecho de representación. El artículo 984 del Código Civil habla sobre la representación en materia sucesoria. Se sucede habis testato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. La representación es una ficción legal en que supone que una persona tiene lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder. Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. Esta representación en materia sucesoria no hay que confundirla con la representación, por ejemplo, del mandato o representación como modalidad del acto jurídico. Bueno, ¿y qué más podemos decir de la representación en materia sucesoria? Que opera de línea descendiente y se aplica en el primer y tercer orden de sucesión. Esto lo vamos a explicar más adelante. Pero voy a poner un ejemplo.
Imaginemos que un abuelo vive con su nieto y el padre, pensemos que haya fallecido hace mucho tiempo. Entonces el abuelo muere, tendría que suceder el padre, pero como el padre no está, pero operando el derecho de representación, a pesar de que el padre no está, el hijo sucedería al abuelo. Bueno, imaginemos que el nieto tenga un hijo y que el nieto no esté tampoco. Entonces, el hijo del nieto sucedería al abuelo, porque opera por línea descendiente. Los requisitos para que opere el derecho de representación: primero, debe tratarse de una sucesión habitestato, o sea, una sucesión sin testamento. Se debe aplicar solo en línea descendiente el derecho de representación. Por ejemplo, el hijo representa al padre, y si no estuviera el hijo, ni tampoco el padre, sería el nieto, y así sucesivamente. Que el representado falte, o sea, no quiere suceder cuando repudia, y también el caso que no puede suceder en el caso que haya muerto antes que el causante, o en el caso que sea incapaz, también en el caso que sea indigno, o en el caso que haya sido desheredado. En todos estos casos no puede suceder y por lo tanto opera inmediatamente la representación. Y también, importante decir que la representación opera exclusivamente en el primer y tercer orden de sucesión. Más adelante vamos a explicar el orden de sucesión, pero ya adelantamos que no opera en ningún otro orden, solamente en el primero y tercer orden de sucesión. Y en el primer orden concurren los descendientes, por lo que podría concurrir el nieto o bisnieto en representación de los hijos. Y en el tercer orden sucesorio pasa lo mismo, pero aquí con los hermanos, que son llamados a concurrir. Y si los hermanos no pueden concurrir, pueden representar los sobrinos. Hay que recordar que los sobrinos son los hijos de los hermanos. Entonces, los sobrinos representarían a los hermanos. Recordemos que los más cercanos al llamado excluyen a los más lejanos. Por ejemplo, si está el abuelo, el padre y el hijo, y muere el abuelo y concurre el padre, bueno, si ya concurrió el padre, no podríamos llamar al hijo porque el más cercano excluye a los más lejanos. Si nadie concurre en representación de quien no pueda o no quiera suceder, esa cuota se va a dividir entre los que sí concurren, lo que va a cambiar la distribución de la herencia. Bueno, es en el caso de que nadie quiera. En la representación se hereda por estirpe, no por cabeza. La regla general es que en la sucesión los asignatarios son llamados por cabeza. Ejemplo, si Juan muriera y dejara 2 hijos, cada uno de estos hijos es llamado por cabeza a suceder. Con la representación, si ese hijo tuviera 3 hijos, esos 3 nietos concurren por estirpe, es decir, concurren a la cabeza del hijo, la asignación completa, pero en partes cuotativas iguales. O sea, esa asignación que le correspondería al hijo se divide en 3, porque ese hijo tuvo 3 hijos, o sea, los nietos. Ahora veremos el derecho de acrecimiento. El acrecimiento tiene lugar cuando falta un asignatario. Esto lo vamos a explicar por medio de ejemplos. Por ejemplo, 1. Instituyo a Pedro, heredero de todos mis bienes, y dejo a Juan un inmueble determinado. Si falta Juan, imaginemos que se murió antes que el testador, por ejemplo, el inmueble legado corresponde a Pedro, heredero universal, a quien dicho legado lo perjudicaba. Entonces aquí vemos que Pedro salió beneficiado gracias al derecho de acrecimiento. Ejemplo 2. Dejo un tercio de mi herencia a Pedro, Juan y a Diego. Y este último resulta indigno para suceder, o sea, Diego. Y el tercio perteneciente a este heredero de cuota, o sea, Diego, que era indigno, va a los otros herederos habitestados del causante. Pues en esta parte el testamento no puso efectos, porque como era indigno, no se ve beneficiado. Por lo tanto, como Diego es indigno, Pedro y Juan salen beneficiados gracias al derecho de acrecimiento. Ahora veremos otro tema, la responsabilidad de los herederos. Hay 2 tipos de deudas que se identifican en esta materia, las deudas hereditarias y las deudas testamentarias. Las deudas hereditarias son aquellas que el causante tenía en vida, y aquí opera el principio de la transmisibilidad, que implica que el heredero responde en principio sin límites por las deudas del causante.
Se aplica el adagio, quien se obliga, obliga a sus herederos, lo que es muy entendible porque le da un sustento importantísimo a las posibilidades que tiene el acreedor de exigir su crédito. Pero esta posibilidad del acreedor de dirigirse es solo contra los asignatarios a título universal del causante y no a los legatarios. Y la responsabilidad del legatario es totalmente distinta al heredero. Primero, responde en subsidio y segundo, responde solo hasta el monto de su legado. Por lo tanto, la responsabilidad es absolutamente limitada en relación a los herederos, que son asignatarios a título universal, que responden en principio sin límites. Como vemos, los herederos en principio responden sin límites por la deuda del causante. En cambio, los legatarios responden solo hasta el monto de su legado y de manera subsidiaria. El beneficio inventario es una institución propia del derecho sucesorio que busca limitar la responsabilidad de los asignatarios hasta el monto de su asignación. En 1247 del Código Civil dice: el beneficio inventario consiste en no hacer a los herederos que acepten responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. En 1248 del Código Civil dice: si de muchos coherederos los unos quieren aceptar con beneficio inventario y otros no, todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario. Y el 1252 dice: todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario mientras no haya hecho acto de heredero. Por lo tanto, si realizó la persona un acto de heredero, ya no podría aceptar con beneficio de inventario. Perdería este derecho. Los herederos o asignatarios a título universal tienen la posibilidad de hacer uso de este beneficio que consagra el legislador como una forma de limitar la responsabilidad que a ellos les corresponde en tanto continuadores de la persona del causante. El requisito para hacer valer este beneficio consiste en que los herederos, previo a la aceptación, otorguen un inventario solemne de los bienes del causante. Y los requisitos del inventario solemne están en el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil. Habíamos mencionado que se puede aceptar con beneficio inventario mientras no haga acto de heredero. Aquí viene la importancia de no hacer una aceptación tácita. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. La aceptación expresa cuando el heredero lo señala expresamente en forma escrita o verbal, y la aceptación es tácita cuando realiza acto de heredero. Por ejemplo, va a cobrar rentas del departamento del causante, o hiciere transferencia al bien, o pagar a deudas hereditarias. Si aceptó tácitamente, puede ser perseguido por los eventuales acreedores del causante. El heredero que realizó un acto de heredero y por ende realiza una aceptación tácita, podría concluir que lo está haciendo sin beneficio de inventario, porque el beneficio de inventario debe señalarlo junto con la aceptación expresa, por lo que responde ilimitadamente frente a las deudas del causante. Habrá operado una confusión patrimonial, es decir, el patrimonio del causante y el patrimonio del heredero pasa a ser uno solo. Hay personas que deben aceptar con beneficio de inventario. Por ejemplo, los coherederos, basta que un heredero acepte con beneficio de inventario para que todos los demás tengan que hacerlo. También los herederos fiduciarios, los incapaces, las personas jurídicas de derecho público, como el fisco. Y hay personas que no pueden aceptar con beneficio de inventario. Por ejemplo, el que hace acto de heredero sin haber otorgado el beneficio de inventario, supuesto que habíamos mencionado anteriormente. Y el heredero que de mala fe omite mencionar ciertos bienes o simula deudas en la confección del inventario solemne. Extinción de la responsabilidad del heredero beneficiario. Cuando el heredero abandona los bienes de la sucesión en manos de los acreedores, esto supone, según lo previsto por el artículo 1261, que previamente el heredero rinda cuenta a los acreedores de la administración que ha hecho de los bienes, y una vez que aquellos, o el juez en subsidio, aprueben dicha cuenta, el heredero verá extinguida su responsabilidad. Y segundo caso, cuando el heredero agota los bienes que a él correspondieron en la sucesión, en el pago de las deudas y cargas de la misma. En tal caso, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1262, el heredero debe solicitar al juez que cite a los acreedores hereditarios y testamentarios que no hayan satisfecho sus créditos.
Una vez citados, deberá rendirles cuenta exacta de la forma en que invirtió los bienes y aprobada la cuenta por ellos o por el juez en caso de discordia, el heredero será declarado libre de responsabilidad. Ahora veremos los órdenes de sucesión. Los órdenes de sucesión son grupos de herederos habitestato que son llamados a concurrir a la herencia. Está el primer orden sucesorio de los descendientes y el cónyuge sobreviviente. Está el segundo orden sucesorio de los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. El tercer orden sucesorio de los hermanos. El cuarto orden sucesorio de los colaterales hasta sexto grado. Y el quinto orden sucesorio del fisco. Este orden es una prelación. Los órdenes deben ser aplicados del primero al quinto. Se parte aplicando el primero, y si no se puede aplicar el primero, pasaríamos al segundo, y así sucesivamente hasta llegar hasta el orden de sucesión, el quinto, que será el fisco. Después de eso no hay nada más. Cada orden establece un mecanismo de distribución distinta de la herencia. Por lo tanto, la determinación de la aplicación del orden es fundamental. Esto vamos a explicarlo inmediatamente. Bueno, cada orden tiene su cabeza de orden. El primer orden están los descendientes, hijos personalmente o representados. Aquí se aplica la representación. El segundo orden de los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. Tercer orden de los hermanos personalmente o representados. Aquí también aplica la representación. El cuarto orden de los colaterales. Y el quinto orden, el fisco. Antes de ver los órdenes, me gustaría explicar la legítima rigurosa y la legítima efectiva. La legítima rigurosa es la parte de la mitad legitimaria que corresponde a cada uno de los legitimarios, llamados a la sucesión conforme a las reglas de la sucesión intestada. En cambio, la legítima efectiva es la cuarta rigurosa aumentada con la parte de mejoras y la parte de libre disposición que el testador no dispuso. Tenemos la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. Y si el testador no dispuso de estas cuartas, la legítima rigurosa se transforma en legítima efectiva. Esto lo vamos a explicar después. Pero primero me gustaría decir quién son los legitimarios. El legitimario es la persona que, por determinación de la ley, tiene derecho a una determinada porción del patrimonio del causante. ¿Y quiénes son los legitimarios en nuestro derecho sucesorio? Los hijos, personalmente o representados, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. Estas tres personas, los hijos, ascendientes y el cónyuge sobreviviente, son los legitimarios. Y yo, por medio de la cuarta de las mejoras, puedo beneficiar a cualquiera de estos. Si el testador quiere disponer de su cuarta de mejoras, estas solo pueden ir para los legitimarios, que habíamos dicho que eran los hijos, ascendientes y cónyuge sobreviviente. Entonces la cuarta de mejoras sí o sí tiene que beneficiar a una de estas personas. En cambio, la cuarta de libre disposición, que sería, como su nombre me dice, también es un cuarto, puede beneficiar no solamente a los legitimarios, también puede beneficiar gente que no es legitimaria, por ejemplo, a mi vecino, o al mayordomo, o un amigo. Pero si uno quiere, podría beneficiar a alguien dándole tanto la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. Por ejemplo, a mi nieto le doy la cuarta de mejoras y mi cuarta de libre disposición. Ahora vamos a explicar las legítimas. Las legítimas que se componen por el 1/2, es decir, el 50% de los bienes. Eso se llama la mitad legitimaria. Entonces imaginemos que la persona muere y todo su patrimonio, el 50%, imaginemos un círculo. Y ese círculo partido a la mitad. El 50% lo componen las legítimas. Y el resto de ese 50% se divide en 25 en 25. Y ese 25, que sería la cuarta de mejoras, se lo podría disponer a un legitimario. Y otro, la cuarta de libre disposición, podría disponerlo a quien quiera. Bueno, ya estas legítimas, que el 50% de los bienes, la mitad legitimaria, les corresponde a los herederos, como el cónyuge o el conviviente civil, o los descendientes o ascendientes, padres y abuelos, o que son herederos forzosos. Todos estos legitimarios que habíamos dicho, los hijos, ascendientes y cónyuges sobrevivientes, son herederos forzosos, que la ley protege, obviamente. Y bueno, y si uno no ocupa su cuarta libre disposición y tampoco ocupa su cuarta de mejoras, esta legítima efectiva se transforma en legítima rigurosa. Esto lo vamos a explicar ahora. La cuarta de mejoras se compone por
el 25%, es decir, un cuarto, como dice su nombre, de los bienes, y con ella se puede favorecer la cuota de determinados herederos, que puede ser el cónyuge, también el conviviente civil, los descendientes o los ascendientes. El, 20 el otro, un cuarto restante, se llama la cuarta de libre disposición, que se puede dejar libremente a cualquier persona. Pero también puede beneficiar a una persona que ya le dimos la cuarta de mejoras. Pero si queremos, también se lo podemos dar a una persona fuera de los legitimarios también, como nosotros queramos. Por medio del testamento, se puede asignar a una persona la cuarta de mejoras o la cuarta de libre disposición. Voy a poner un ejemplo. Una persona tiene solamente un cónyuge y un hijo. Y esta persona muere. Entonces imaginemos que todo su patrimonio se parte, el 50% va a los legitimarios, o sea, a su cónyuge y a su hijo. Entonces el hijo recibiría un 25% y el cónyuge recibiría un 25% también. De ese 50%, la mitad legitimaria. Porque antes de morir, él tenía un testamento, el cual decía que la cuarta de libre disposición se le iba a dar a una fundación para hacer caridad. Entonces, ahí un cuarto de su patrimonio total se va a la caridad. Y la cuarta de mejoras se lo deja a su hijo, porque de esa manera lo quería ayudar a comprar un departamento y un auto. Entonces aquí el hijo saldría beneficiado, porque además de su 25%, recibiría este beneficio, que sería la cuarta de mejoras. De esta manera saldría beneficiado, porque además del 25% que habría recibido, se le agrega la cuarta de mejoras, por lo tanto obtendría mucho más. Ahora imaginemos otro ejemplo. Una persona muere y también tiene un cónyuge y un hijo, y no dispone con testamento y no hace uso de su cuarta de mejoras, ni tampoco de su cuarta de libre disposición. En ese caso, todo su patrimonio se dividiría en dos, o sea, la legítima rigurosa se transforma en legítima efectiva, y el 50% sería para el cónyuge, y el 50% sería para el hijo. Aquí estamos aplicando el primer orden sucesorio. Esto lo vamos a ver inmediatamente. Pero me gustaría decir primero que si el un cuarto que no se dispone, por lo que la legítima rigurosa aumenta en ese un cuarto y se transforma en legítima efectiva. Por lo tanto, si él no usa sus cuartas, esa legítima rigurosa se transforma en legítima efectiva. Por lo que antes de empezar a repartir, se deben sumar a la legítima rigurosa ese cuarto de libre disposición para transformarla en legítima efectiva. Y posteriormente aplicar el mecanismo de distribución. La mitad legitimaria corresponde a la mitad de los bienes que el legislador asigna a ciertas personas denominadas legitimarios. Y como dijimos, los legitimarios son asignadores forzosos. Por lo tanto, en el primer y segundo orden concurren los legitimarios. Y a partir del tercer orden ya no concurren, por lo que no hay legítimas. Es decir, después del tercer orden sucesorio, la persona podría disponer como él quisiera de todo su patrimonio. Porque como ya no hay legitimarios, por ejemplo, podría dejarle todos mis bienes a un amigo, a un tercero. Entonces, a partir del tercer orden, podemos decir que hay una libertad plena para testar. Pero en el primer y segundo orden, que habíamos dicho que acá que los legitimarios son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, uno no puede disponer todo su patrimonio como quiera, porque la ley protege a estas personas. Entonces, sí, yo no podría disponer todo mi patrimonio a un amigo, porque estaría perjudicando al cónyuge o los ascendientes o los descendientes, que son legitimarios. Ahora veremos los órdenes de sucesión, comenzando con el primer orden. Artículo 988 del Código Civil. Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquellos. El cónyuge sobreviviente recibirá una porción que, por regla general, será equivalente al doble de lo que por legítima rigurosa efectiva le corresponde a cada hijo. Si hubiere solo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigurosa o efectiva de ese hijo. Pero en ningún caso la porción
que corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte de la herencia, o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso, correspondiendo al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la herencia o de la mitad legitimaria. El resto se dividirá entre los hijos por partes iguales. La aludida cuarta parte se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 996. En resumen, las reglas son las siguientes. La primera regla: si hubiere solo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigurosa o efectiva de ese hijo. Es decir, si hay un hijo, recibe lo mismo que el cónyuge sobreviviente. La segunda regla: el cónyuge sobreviviente recibirá una porción que, por regla general, será equivalente al doble de lo que por legítima rigurosa o efectiva corresponde a cada hijo. En resumen, el cónyuge recibe el doble de los que recibe cada hijo, si son varios. Por ejemplo, si la herencia es 500 y son 3 hijos, cada hijo recibe 100 y el cónyuge recibe 200. Y la tercera regla: pero en ningún caso la porción que corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte de la herencia o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso. Entonces, si son 7 o más hijos, nunca el cónyuge recibirá menos de una cuarta parte de la herencia. Segundo orden de sucesión. 989 del Código Civil. Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederá el cónyuge sobreviviente y sus ascendientes, de grado más próximo. En este caso, la herencia se dividirá en 3 partes, 2 para el cónyuge y 1 para los ascendientes. A falta de estos, llevará todos los bienes el cónyuge, y a falta del cónyuge, los ascendientes. Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá este en todos los bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes. Entonces, en resumen, la herencia se dividirá en 3 partes, 2 para el cónyuge sobreviviente y 1 para los ascendientes. Si faltan los ascendientes, se llevará todos los bienes del cónyuge. Y si falta el cónyuge, los ascendientes se llevarán todos los bienes. Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, por ejemplo, el padre, este sucederá todos los bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes. Por tanto, el padre excluye a la abuela o el abuelo, porque el más cercano excluye a lo que está más lejano. Ahora veremos el tercer orden de sucesión. Artículo 990 del Código Civil. Si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos. Entre los hermanos de que habla este artículo, se comprenderán aún los que solamente lo sean por parte del padre o de la madre, pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal. En resumen, hay que distinguir entre los hermanos de doble conjunción, que son hermanos del mismo padre y madre, conjuntamente, y los hermanos de simple conjunción. Son aquellos que son solo del padre o solo de la madre, dependiendo de quién sea el causante. O sea, aquí estarán los medio hermanos. ¿Y cuál es la regla? Los hermanos de doble conjunción concurren con el doble de los hermanos de simple conjunción. Por lo tanto, si hubiere un hermano de simple conjunción y otro de doble conjunción, tendríamos que dividir la masa hereditaria en 3, en donde el hermano de doble conjunción concurre a 2/3 y el de simple conjunción por 1/3. Es decir, el hermano de doble conjunción recibe más, recibe el doble. Y me gustaría recordar, como habíamos dicho anteriormente, que la representación se aplica tanto en el primer orden sucesorio como en el tercer orden sucesorio. Entonces, aplicaría aquí sí. Entonces, si los hermanos no concurren, pueden ser representados por sus sobrinos. ¿Y quiénes son los sobrinos? Los hijos de los hermanos. Y otra cosa importante a tener en consideración es que a partir del tercer orden se puede testar libremente todo el patrimonio. En el tercer orden no se configura la mitad legitimaria y tampoco se configuran las cuartas. Por lo tanto, el causante podría testar toda la masa hereditaria a quien quiera. Entonces aquí hay una libertad plena para testar, porque no hay legitimarios. Podríamos disponer la masa hereditaria como nosotros quisiéramos en nuestro testamento. Dejarle todo nuestro patrimonio al vecino, a un amigo, a quien queramos. Cuarto orden de sucesión. Artículo 992 del Código Civil. A falta de descendientes, ascendientes y de cónyuge y de hermanos, sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo,
sean de simple o de doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive. Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que son solo parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, tendrán derecho a la mitad de la porción de los colaterales de doble conjunción. Esto es, los que a la vez son parientes del difunto por la parte padre y por la parte madre. El colateral o los colaterales del grado más próximo excluirán siempre a los otros. Y por último, el quinto orden de sucesión, artículo 995 del Código Civil, a falta de todos los herederos habitestato designado en los artículos precedentes, sucederá al fisco. Por lo tanto, si no podemos aplicar los órdenes anteriores, en última instancia sucederá el fisco. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.